Ay, Jesucristo, ya estoy quemado. Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier momento que sea que vea este video, pues espero que esté muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la clase de español. Importante recordar que la clase anterior estuvimos hablando sobre la noticia a través de medios de comunicación y también estuvimos viendo el tema de la noticia que se da mediante los canales de televisión, ¿verdad? Que es de forma oral. Importante recordar lo siguiente, la noticia debe de responder a diferentes preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, y el por qué se da la noticia. Recuerde que la noticia no puede prescindir de ninguna de esa estructura, ¿verdad? Porque es ahí donde se completa la información en realidad. De esa misma manera, pues, les recuerdo de que la noticia en la estructura tiene un titular, tiene una entradilla y tiene un cuerpo, que dentro del cuerpo es donde se responde a todas esas preguntas. Es muy importante mencionar, ¿verdad?, que el lenguaje léxico que se utiliza para producir una noticia debe de ser sencillo, claro, comprensible, que se pueda entender, que no lleve a dobles interpretaciones. Importante mencionarles que la noticia debe de ser actual, debe de ser de interés general, debe de ser objetiva, ¿verdad? Y debe de ser veraz, sobre todo, real. De esa misma manera, entonces hablábamos de la noticia oral, un léxico sencillo, claro, preparar un guión para poder presentar la noticia. Ahí les dejé de tareita que redactaran una, ¿verdad? Para que tengan mayor conocimiento del tema. De esa misma manera, el día de hoy corresponde estudiar el tema relacionado a lo que es la medida de los versos. ¿Qué significa la medida de los versos? Pues cuando se habla de los versos, nos estamos refiriendo a lo que es escritos literarios, ¿verdad? Esto forma parte de lo que es la literatura y cuando se habla de versos podemos contar los versos que hay dentro de un poema o contar la medida que tienen los versos de un escrito. Por ejemplo, el himno nacional es un escrito bastante importante que tiene versos y dentro de esos versos hay una cantidad de sílabas que las vamos a aprender ahorita. Bien, continuamos. ¿Cómo medimos los versos? Además de la rima, existe otro elemento que dota de musicalidad a un poema. Es la medida, es decir, el número de sílabas que tiene un verso, ¿verdad? Entonces, menciona el texto que además de los versos, además de tener lo que es, además de lo que es, de tener rima, también tiene musicalidad. Recuerden que la mayoría de poemas, pues, es decir, las canciones también son poemas, solo que llevan melodía, es decir, una música, ¿verdad? Una música que es adaptada para poder interpretarla de una manera distinta, pero las canciones son poemas, son poemas. Claro, hay excepciones, ¿verdad? La música de la actualidad, pues podemos decir que son poemas mal armados, mal formados, porque la mayoría de canciones, pues lo que hacen es denigrar al ser humano. Bien, continuamos entonces. La medida entonces menciona que es el número de sílabas. Recuerde que silábicamente aprendimos a trabajar silábicamente cuando estábamos en primer grado, ¿verdad? A unir sílaba con sílaba y así poder formar palabras. Entonces, la medida de los versos dice, depende del número de sílabas que la forman. Si son palabras agudas, si son palabras esdrújulas, ¿verdad? Esta es información extra que no la va a encontrar en el libro, pero la busqué en internet para que usted tenga mayores conocimientos. La palabra aguda, cuando el verso tiene palabras agudas, entonces le va a sumar una sílaba, ¿verdad? Más una, por decirlo así. Le voy a poner aquí más una. Y cuando tenga palabras esdrújulas, ya sabe que las agudas se tildan en la penúltima sílaba y las esdrújulas se tildan siempre, ¿verdad? Y van en la antepenúltima. Entonces, se va a restar una sílaba cuando tengan
palabras esdrújulas. Más adelante se los enseño. Licencias métricas. La sinalefa. La sílaba final de una palabra y la inicial de la siguiente se cuenta como una sola cuando termina en vocal y la siguiente empieza por vocal. Imagínense, es como que tenga, por ejemplo, la palabra perito y éxito, por ejemplo. Perito y éxito. Perito termina en O y éxito empieza con E, ¿verdad? Pero ojo, éxito está tildado en la E, es una palabra, es una palabra esdrújula, entonces le va a restar -1. Aquí hay un ejemplo, dice, cuando me paro a contemplar mi estado. Podemos ver, por ejemplo, que aquí hay dos vocales juntas, ¿sí? Aquí hay dos vocales juntas, ¿verdad? Diéresis dice, una sílaba con diptongo se cuenta como dos sílabas. Cuando hay diptongo, entonces se va a contar como dos sílabas y a eso se le llama diéresis. La sinéresis, cuando hay sinéresis es porque se pronuncia en una sílaba las vocales que forman hiato. Por ejemplo, mire, océano. Recuerde que los hiatos se deben de separar, ¿verdad? O, C, no. Y aquí dice, o, C, A, no. Como hay un hiato y hay sinéresis, entonces se debe de separar. Versos conocidos como de arte menor son los que tienen menos de 9 sílabas, ¿verdad? Menos de 9 sílabas, desde 1 hasta 8. Y versos de arte mayor son los conocidos, aquellos que tienen más de 9 sílabas, es decir, de 10 en adelante. De ahí en adelante, entonces, son conocidos como versos de arte menor o versos de arte mayor. Continuemos, más adelante lo sigo recalcando. ¿Cómo se llaman los versos según el número de sílabas? ¿Cómo se llaman los versos según el número de sílabas? Los versos y las sílabas. Si tiene 9 se llama eneasílabo. Si tiene 10 se llama decasílabo. Si tiene 11 se llama endecasílabo. Si tiene 12 se llama dodecasílabo. Si tiene 13 se llama tridecasílabo y si tiene 14 se llama alejandrino, ¿verdad? Ese es el nombre que le corresponde a los versos de acuerdo al número de sílabas que corresponde, ¿sí? Ese es el nombre. Recordemos, eneasílabo, decasílabo, endecasílabo, dodecasílabo, tridecasílabo y alejandrino. Continuamos. Esto lo va a encontrar en la página 97 de su libro. La medida de los versos, dice. ¿Cómo medimos los versos? Además de la rima, existe otro elemento que dota de musicalidad a un poema, que es la medida, es decir, el número de sílabas que tiene un verso. Observa, vamos a observar los ejemplos. Dice, cuando hay sinalefa, para medir un verso debes tener en cuenta la sinalefa y la última vocal tónica de cada verso. La sinalefa menciona que la sinalefa es la unión de dos palabras que terminan y empiezan por vocal. Miren, termina y empieza por vocal. Eso es lo más importante. Aquí hay, por ejemplo, dice, la tierra espera paciente. Observe entonces. Dice que va a haber una sinalefa cuando una palabra termine en vocal y otra también empiece por vocal, ¿sí? Cuando termine por vocal y empiece por vocal, la tierra espera paciente. En el caso dice, si dos sílabas se pronuncian en una zona, se indica este símbolo, ¿ve? Aquí, por ejemplo, vemos que paciente se forma un hiato sin tilde, ¿verdad? Y no la separa. Entonces dice que hay ¿cuántas sílabas? La, tierra, ra, y es una sola sílaba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 sílabas, ¿verdad? Recuerden que aquí no lo separa. Aquí la junta porque hay dos vocales. Una que empieza con vocal, una palabra empieza con vocal y la otra termina con vocal. Luego dice, la última sílaba tónica. La última vocal tiene sílaba tónica de cada verso. Entonces dice, si es aguda, si es grave o si es esdrújula. Ya sabemos que las agudas terminan en N,
S o vocal, que las graves no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, pero terminan en otra consonante, y que las esdrújulas se cuentan, se tildan todas las esdrújulas y van tildadas en la antepenúltima sílaba. Se cuentan una sílaba menos cuando es aguda. Perdón, una sílaba más cuando es aguda, ¿verdad? Vamos a colocar una sílaba más cuando haya palabras agudas. Por ejemplo, aquí ve, no más contaminación. En el caso de sion, ve que ahí hay un hiato tildado también y no lo separó, pero le suma una sílaba más, ¿sí? Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le suma una más. ¿Por qué? Porque contaminación es una palabra aguda. Entonces lo dice, se cuenta una sílaba más. Luego dice, en las graves, se cuentan todas las sílabas. Escuche, ve, aquí hay algo específico, las tiene que contar absolutamente todas. Dice, el planeta clama a gritos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerde que le decía anteriormente, ¿verdad? Cuando hay una sinalefa, es decir, dos vocales juntas, va a marcar este símbolo, ¿sí? Va a marcar este símbolo como de una sonrisita, ¿ven? Lo marca porque hay dos vocales juntas y ahí ya la marcó. El anterior no lo marcó porque se lo estaba explicando, pero aquí sí ya se lo marca. Entonces hay dos vocales juntas, dos A, y gritos, lo separa. Entonces dice que aquí hay 8 sílabas, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego, cuando son esdrújulas, se cuenta una sílaba menos, ¿ve? Va a contar una sílaba menos cuando haya una palabra esdrújula dentro del contenido que está separando silábicamente o que está midiendo esos versos. Y nos dejan sin los árboles. En el caso de árboles, es una palabra esdrújula, está tildado en última sílaba, y vemos que aquí lo que hace es restarle, ¿ve? Le resta una sílaba. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero como hay una palabra esdrújula, entonces le resta una sílaba. Esto lo habíamos visto en las imágenes anteriores. Decía, según el número de sílabas, los versos pueden ser de arte menor cuando son de 8 sílabas o menos, y de arte mayor cuando son de más de 8 sílabas. Continuamos. Importante para poder separar silábicamente. La ley del acento final, lo vuelve a repetir, ¿verdad? Para que les quede bien claro. La ley del acento final dice lo siguiente. Si la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba, ¿verdad? Como estaba en el ejemplo anterior. Si hay una palabra aguda, recuerde, todas las palabras agudas que aparezcan le debe de sumar una sílaba más. Si la última palabra del verso es grave, el verso no se modifica. Recuerde, cuando haya una palabra grave dentro del escrito que usted está separando silábicamente, no va a modificar absolutamente nada. Pero si hay una palabra esdrújula, entonces le debe de restar una sílaba. Por ejemplo, contemos ahora un segundo verso. Su amor de las entrañas me arranqué. Y lo separa. Su amor de las entrañas me arranqué. Esta S, a ver si se recuerdan qué significaba. Anteriormente lo expliqué. ¿Qué recuerdan? Forma una sinalefa. Recuerde que hay una sinalefa y hay dos vocales juntas. Se marca con este símbolo, decía, ¿verdad? Bien, entonces ahí hay sinalefa y el resto, pues, lo que hace es contarlas. Entonces contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? 10. Y dice, como hay una que es aguda, arranqué, está aquí una palabra que es aguda, entonces le vamos a sumar una más. Tiene 10 sílabas y le sumamos la aguda que tiene. Recuerde, cuando hayan palabras agudas, entonces hay que sumarle más 1. Y sumaría igual entonces a 11 sílabas. ¿Comprendido? Bien, espero que vayan entendiendo. Aquí estos ejemplos usted los puede analizar, puede detener el video y leerlos para que vea dónde están
la sílaba, ¿verdad? La medida. Les leo yo les voy a leer este ejemplo y a ustedes les corresponde leer este. Suavilución de brisa. 7 sílabas métricas, 8 sílabas gramaticales. Cuando habla de 7 sílabas métricas es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Dice gramaticales. Pero recuerde, hay lo que se llama hay una sinalefa. Entonces dice, sua, be, y. Recuerde que esta forma parte de la misma vocal, no lo va a separar. Su, a, de, no. Dice sua, be, y, lo junta, porque recuerde que hay una sinalefa, lución de brisa. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Hay 7 sílabas métricas, pero como hay una palabra que es aguda, que es ilusión, entonces con esa palabra aguda que tiene ahí, ¿qué va a hacer? Le tiene que sumar una sílaba ahí, le tiene que sumar una sílaba más, para que gramaticalmente hayan 8 sílabas, es correcto, ahí. Luego dice, siempre camina hasta el final. Vemos que aquí 100 no lo puede separar, ¿verdad? Porque forma parte de la misma sílaba. Siempre caminarás. Recuerde que con los diptongos, con los hiatos, vimos que cuando hay una H intermedia no tiene sonido, entonces forma una sola sílaba. Entonces, como dijéramos, caminás. El, aquí forma otra sinalefa, que ahí se la está marcando, ¿verdad? La sinalefa, y el final. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Y como hay una, le va a sumar porque le va a sumar una, ¿verdad? Le va a sumar una para que sea más 9. Bien, continuamos. La vida de una libélula. 9 menos 8, libélula es una palabra esdrújula, ¿verdad? La vida de una libélula. Entonces tiene 1, 2, 3, aquí hay una sinalefa, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero como tenemos esta palabra que es esdrújula, entonces le vamos a restar menos 1. Y 9 menos 8 es igual a 1. Si se resta, si es esdrújula. Se resta si es esdrújula y se suma si es aguda, ¿verdad? Bien. Le corresponde a ustedes que lo analicen. Obsérvenlo y lo analicen. Bien, ahora hay que completar en la página 97. Ahí lo está marcando en el libro. La página 97, ¿verdad? Vamos a trabajar. Lee esta estrofa de la fábula rimada, El búho y el hombre, de Félix María, de Mazaniego, e indica la medida. Entonces, ¿qué va a hacer? Leer la fábula y usted va a contar cada uno de esos versos. Vi en un granero retirado. Muy bien. Espero que lo haya contado junto a mí para poder responder, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas tenemos al final entonces? Dice, vivía en un granero retirado. Entonces, si dice, vivía en un granero retirado, hay 11 sílabas, ¿verdad? Contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vaya contando las sílabas y las junta. Y las escribe, perdón. Luego dice, un reverendo búho dedicado. Cuando dice un reverendo búho dedicado, va a unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, vamos a ver, llevo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
¿Por qué separamos búho aunque hay una H intermedia? Porque observa, se forma un hiato con tilde y se debe de separar. La U está tildado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿verdad? 11. Y el búho, recuerde que es una palabra esdrújula, no hay que tildarla. De ahí el resto lo continúa haciendo usted. Lee esta estrofa del poema Dios de Gabriel Mistral y anoten el número de sílabas en cada verso. De igual manera va a ser lo que está por acá arriba en el 14. Y luego dice, busca en internet el poema Campana de Federico García Lorca, escribe la estrofa que cumple estas 3 características. 3 versos de arte menor, primer verso de 4 sílabas, segundo verso de 4 sílabas y el tercer verso. Eso le corresponde a usted. Analiza este poema, cuenta las sílabas. Usted lo lee y empieza a contar las sílabas. Recuerde que donde hayan vocales que terminan igual, palabras que terminan con vocal y empiezan con vocal, se forma una sinalefa. Bien, espero que hayan comprendido entonces. Espero que hayan comprendido y que haya sido de mucho provecho para ustedes.